Romanos capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan y en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu y en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, y a causa del pecado, más el Espíritu vive, a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos, mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Hasta el versículo 11. Buenas noches, hermanos. Y a veces nosotros ponemos mesas, a veces sin mesa. A veces pone mesa, está bien, ¿cierto? Sí. Porque nosotros traemos la Biblia, luego cada uno tiene su agenda, muy importante, para nosotros muy importante, estudio bíblico, porque la palabra de Dios nos toca como un alimento para nuestra vida espiritual. Romanos es una carta muy importante para los cristianos en Roma, que ellos entendieran muy bien la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es la muerte de Cristo y la sepultura de Él y la resurrección. Ejemplo, yo creo en Dios significa yo creo. Por medio del sacrificio de Cristo, yo soy reconciliado con Dios. Yo creo en Dios significa, no es, ya yo creo que Dios existe. En Santiago dice, el diablo también así habla, eso no creen en Dios. Usted dice, yo creo en Dios, significa, yo creo. Hijo de Dios vino al mundo, fue crucificado, Él murió por mí, ya soy justificado. Esa condición nosotros llamamos, ahora usted cree en Dios. Y por eso muy importante, a través de Romanos nosotros podemos estudiar cómo está nuestra condición. Yo quiero creer en Dios, pero ¿qué tipo de condición que ahora usted cree en Dios? Yo creo en Dios significa, yo creo. Como yo soy reconciliado con Dios. Importante. Aquí, Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice,
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora. ¿Ahora qué significa? Se cambió, ¿cierto? Él tenía antes, antes él tenía condenación, antes él estaba fuera de Cristo Jesús, antes, pero algún momento se cambió, ahora, ninguna condenación, ¿cierto? Ninguna condenación. Y antes y ahora es diferente. Yo estaba leyendo un día pasaje de la Biblia, Proverbios capítulo 19, el versículo 14, Proverbios 19, el versículo 14. Proverbios 19, el versículo 14, dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Cuando yo tenía como 20 años, Dios me dio esa promesa. Imagínense, aunque yo era joven, yo quería casarme. Y entonces mi pastor me enseñó, Daniel, ore a Dios. Dios ya había preparado su pareja. Yo estuve 30 meses en el servicio militar. Durante 30 meses yo trabajaba junto con los médicos. Cuando yo regresaba de vez en cuando, mi oficina, vicejefes, todos eran médicos, dejaba alguna foto. ¿Esa foto? ¡Wow! ¿Quién es? Vicejefe me llamaban. Daniel, ella es mi sobrina. Buena chica, llámela. Imagínense, aquel día yo le hubiese llamado a la sobrina del vicejefe, no habría encontrado con mi esposa. Así, porque, y estábamos cerca, y entonces los médicos me observaban, miraban, mi sobrina, buena chica, llámela. Y esa palabra me hablaba. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas Jehová, la mujer prudente. Ah, Dios me habrá preparado una mujer prudente. Ay, esa palabra me hablaba mucho en mi corazón, me hablaba. Y yo terminé servicio militar y luego Dios me permitió conocer a mi esposa 26 de octubre. 26 de octubre, me olvido mi cumpleaños de la fecha, pero no puedo olvidar la fecha de casamiento. 26 de octubre de 1991, ya se cambió. Porque yo tenía 23 años, me casé. Porque en aquel momento yo era evangelista y estaba sirviendo en una iglesia pequeña. De vez en cuando algunas hermanas se me acercaban. Evangelista, me gusta, hermana, ore, por favor. Ore a Dios. No me diga en eso, ore a Dios. 26 de octubre de 1991, con eso mi vida ya se cambió. Antes y después ya se cambió. Antes
nuestra vida espiritual también. Cuando nosotros nacimos en este mundo, antes de conocer a Cristo, yo pertenecía al mundo. Yo no pertenecía a Cristo. Yo pertenecía al mundo. Yo pertenecía al Dios de este mundo. No Dios que nosotros conocimos por medio de la Biblia. Yo pertenecía en este mundo, pero Dios me dio la gracia. Primero, a través de la palabra de Dios, Dios me habló dónde yo estaba. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el versículo 13. Colosenses 1, 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado el reino de su amado Hijo. Ya vamos a leer juntos el versículo Colosenses 1, el versículo 13. ¿Ya está listo? Amén. Sí. Ya vamos a leer 1, 2. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla, trasladado al reino de su amado Hijo. El versículo 14, ya vamos a leer juntos 1, 2. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Ya, Colosenses capítulo 1, el versículo 13 menciona, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Primero, Dios me mostraba, Daniel, tú estás bajo la potestad de las tinieblas. Hoy en día el problema, la gente escucha la palabra, pero nunca había reconocido mi condición. Primero, debe reconocer mi condición. En Miami, una hermana cubana, cuando vivíamos en Costa Rica, su familia en la época 90 salieron de Cuba, vendieron toda su casa, compraron un bote. Luego, con su familia, subieron. Ya ellos no sabían iba a vivir y morir, pero ya salieron Cuba. Ella me comentaba, pastor, desde la época 1980 comenzó a desaparecer perros. ¿Desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron? Comer. La época 90, la gente necesitaba, criaba gallinas donde en su habitación cielo raso, así criaban. Era muy difícil y tomaba la decisión abandonar todo lo que tenía, salir. Y yo le pregunté, hermana, si hay posibilidad para regresar, ¿cómo yo voy a regresar a Cuba? Ahora con ese sistema muy difícil, aunque soy cubana, difícil regresar. ¿Por qué abandonaron? Porque estaba seguro, no había esperanza allí. Por eso abandonaron. Hermanos y hermanas, primero, cuando una persona escucha la palabra de Dios, va a reconocer, la Biblia primero le va a explicar, ¿dónde está usted? ¿Dónde está? ¿Dónde yo estoy? Primero, estoy bajo la potestad de las tinieblas. Y por eso, aunque yo no quería, había un poder me arrastraba.
Romanos capítulo 7, ya dejamos un momento, el versículo 15. Romanos 7, 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que hago no lo entiendo. Yo no sé por qué estoy haciendo. No hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¡Ey! Otra vez yo soy animal. Pero hay un poder me arrastra. Yo odio, yo maldigo a mí mismo. No, yo no quiero hacer. No quiero, yo no deseo, pero venía un poder y me arrastra. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. No quiero, pero ¿por qué yo hago? Porque la palabra de Dios es correcta. Nada bueno en ti, así la Biblia habla. Nada bueno en ti. Eso es el concepto de la Biblia. Mucha gente, ¿cómo se ve a sí mismo? Yo soy muy buena gente. Yo soy muy buena gente. Mucha gente tiene ese concepto. Yo soy mejor que mi suegra. Yo soy mejor que mi cuñada. Ella es mala, pero yo soy mala más o menos. Pastor, yo no soy tan mala como mi marido. Él es un diablo. Yo soy más o menos buena. No diga en eso. La Biblia, como menciona el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La Biblia dice, hay un poder, el pecado arrastra. 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Adentro de mí mismo no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer algo bien, pero no tengo la capacidad. Yo sé, yo debo amar, yo debo servir, yo debo perdonar, yo debo acompañar. Yo sé, yo tengo que hacer, pero no tengo la capacidad. ¿Por qué? 19, porque no hago el bien que quiero, sino mal que no quiero, eso hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No entiendo. Ya no quiere. No quiere, yo no quiero, pero no entiendo qué estoy haciendo en eso, Dios. El apóstol Pablo, él detalladamente estaba hablando sobre nuestro corazón. Al final, Colosenses capítulo 1, 13, Colosenses 1, 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estoy bajo la potestad de las tinieblas. ¿Qué le parece? Una persona primero quiere ir al hospital, tiene que reconocer, estoy mal, estoy enfermo. Primero una persona se siente bien. ¿Cómo puede ir al hospital? ¿Cómo va a buscar al médico? Primero tiene que reconocer, no estoy bien. Estoy mal. Estoy enfermo. Estoy mal. Primero, ya a través de la palabra de Dios, le enseña. La Biblia no habla sobre la historia. La Biblia no habla sobre la ciencia. La Biblia menciona, mi espíritu cómo está. Y entonces dice, la potestad de las tinieblas.
mientras yo estoy bajo la potestad de la tiniebla, no hay esperanza. Yo no tengo esperanza. Aunque yo busco trabajo, dinero, fiesta, muchas cosas, va a recibir temporal. Por eso, Romanos capítulo 3, el versículo 23. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una persona escucha la palabra de Dios, wow, están destituidos de la gloria de Dios. Una persona quiere conocer a Cristo, sí o sí tiene que reconocer: estoy bajo la potestad de las tinieblas. Hay un poder. Por eso, hermanos y hermanas, tal vez su hijo está sufriendo o alguien está sufriendo en su vida. No tiene que fumar, no tiene que jugar, no tiene que andar así. Eso no es la solución. Nosotros tenemos que explicar: mira, hay una potestad de las tinieblas, arrastra tu vida. Hay un poder, arrastra tu vida. Tú estás bajo las tinieblas. ¿Tu vida dónde está? Tu vida destituido de la gloria. Así es. Por eso, cuando una persona escucha la palabra de Dios, y entonces hoy me muero, ¿dónde voy? Si me muero con ese pecado, voy a ir al infierno. Yo necesito. Hermanos y hermanas, muy importante, la Biblia nos explica, aunque tenemos el dolor, el infierno y el reino de Dios, sí o sí tenemos que mencionar, explicar. Con el pecado, ¿dónde voy? Con el pecado, yo no puedo ir al reino de Dios. Por eso una persona, cuando reconoce mi condición, tengo el pecado en mí, hoy me muero, voy a ir al infierno. Yo no tengo esperanza en mí, yo necesito la gracia de Dios. Cuando una persona que se reconoce, ya viene buenas noticias a mi vida. No es voy a agarrar la mano de Dios, no es yo voy a ser buena gente, yo voy a comportarme bien, yo voy a servir a Dios, yo puedo amar. La Biblia dice: tú no amas a nadie. Eso es el concepto de la Biblia. ¿Cómo no puedo amar? Pastor, yo amo a mi esposa. Siempre tiene que amar, siempre. ¿Usted puede amar siempre a su esposa? Siempre. Yo amo siempre. ¿Algunos varones pueden levantar su mano? Yo amo siempre. Hermano Santi. ¿Ah? Hermano Santi. No. Nadie, ninguno. Hermana, ¿usted ama siempre a su esposo? ¿Siempre? ¿Siempre? Nadie. ¿Cómo puede amar siempre? Siempre. Difícil. No puede amar. Puede amar algunas oportunidades, pero siempre nadie. Por eso la Biblia dice: ninguno. Una persona reconoce: estoy bajo la potestad de la tiniebla, no hay esperanza en mí. Mi espíritu está destituido de la gloria de Dios. No hay esperanza en mí. Ya viene, viene
la gracia de Dios a mi vida. No es, yo voy a agarrarlo, no es así. Cuando un hombre fue golpeado por los ladrones y estaba acostado en el suelo, está a punto de morirse, ya llegó samaritano. Buen samaritano, él llegó a él. Él no buscaba, ¿dónde está buen samaritano? Él no buscaba. El buen samaritano llegaba a él porque él estaba medio muerto. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, usted va a llegar a una condición medio muerto. Nada que hacer. Hoy si me muero, voy a ir al infierno. Ay, a través de la palabra de Dios, no es sus emociones. Algunas personas están esperando, pastor, yo estoy esperando el calofrío. Pastor, yo estoy esperando algo cae encima de mi cabeza. Una hermana me comentó, pastor, una noche tuve un sueño. Había un árbol grande. Adentro del árbol lleno de pájaros. Luego abajo de ese árbol había muchos cerdos. ¿Qué significa? Hermana, eso significa, se llama pájaro y cerdo. Pero significa, usted falta consumir la carne de cerdo recientemente. Por eso se apareció. Alguna persona creen mucho en su sueño. Usted quiere conocer a Dios, lea la Biblia. Dios le va a hablar. Dios es el verbo, no es sueño, no es sus emociones. Yo estaba en una campaña, de repente el pastor se apareció. De aquí dice, ¡fuego! Todo el mundo cae al suelo. Pa. Aquí también viene. ¡Fuego! Todo había caído. Y yo pensaba, antes él era bombero. ¡Ay, Dios! Jesucristo, ¿cuándo hacía? Ante la gente fuego? Apóstol Pablo, ¿dónde hizo en eso? ¿Cuándo hizo? Está mal. Y la Biblia, a través de la Biblia, primero usted debe pensar a través de la palabra de Dios, cuando Dios me habló, yo estoy bajo las tinieblas. Cuando yo entendí, realmente yo estoy destruido de la gloria de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo usted entendió? Muy importante. No necesita unas emociones. A través de la palabra de Dios. Así. Yo pensaba era buena gente. Pero cuando yo escucho la palabra, mi condición estaba bajo las tinieblas, sin esperanza. Yo estaba destruido ante la gloria de Dios. Ayúdame. Sí o sí, debe reconocer, debe tener ese reconocimiento. Nosotros llamamos el arrepentimiento. Voy a explicar un momento. Voy a explicar. Dios, Él es juez justo entre Dios, pecador. Existe la ley. Esa ley, Romanos capítulo 3, el versículo 23, Romanos capítulo 6, el versículo 23.
La paga del pecado es muerte. Sí o sí tiene que morir. Eso es la ley. Entre Dios, el juez justo, y el pecador. Pecador significa no ha sido reconciliado con Dios. No ha sido reconciliado. Pecador. Pecador no es yo había cometido tal error. No, la Biblia no habla así. Descendiente de Adán, como el humano natural, pecador, nunca había sido reconciliado. Pero el humano tiene su conciencia humano, tiene la base, filosofía, bien y el mal. Y entonces el humano quiere agradar a Dios. Su naturaleza, yo quiero hacer algo. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero ser buena gente. Por eso Dios nos dio la ley. Así, yo te doy la ley para que vea quién eres tú. Por eso Dios le dio, antes de venir Jesucristo, 1500 años, vea quién eres tú. La gente se esforzaba para agradar a Dios, para llegar a esa justicia de Dios. Pero según su esfuerzo, al final llegó a una conclusión. No puedo. Yo no puedo llegar por mi justicia. Por eso en Isaías 64, el versículo 6, que dice: nuestra justicia, nuestra razón, nuestro esfuerzo como un trapo podrido. Amén. Ya estoy de acuerdo, levante su mano. Mi razón es trapo podrido. Sí. Su razón, trapo podrido. Usted sufre mucho, choca mucho, porque adentro de su corazón, yo tengo la razón. Así tenemos. Yo tengo la razón. La Biblia, una persona se esfuerza para agradar según su propia justicia, para llegar a la justicia de Dios. Al final va a llegar a una conclusión: yo no puedo. No puedo. Ese reconocimiento se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es pedir perdón. El arrepentimiento es reconocer: yo no puedo. Yo no puedo amar a nadie. Yo no puedo perdonar a nadie. De verdad, cuando usted llega al fondo, usted va a tener: yo no puedo perdonar a nadie. Único quien puede perdonar, Dios. Dios puede perdonar. A veces nosotros así: gordo viejo, yo te perdono. Ay, mi amor, perdóname. Te perdono. Luego 6 meses otra vez ya saca. Ya aquel día. Ya, usted no puede perdonar a nadie. ¿Quién puede perdonar? Dios. Una persona reconoce realmente allí, ya usted va a llegar a la cruz. Usted va a llegar a la cruz. Yo no puedo. Cristo me tiene que ayudar a llegar a la cruz. Se encuentra con Cristo personalmente. Va a escuchar: consumado es. Consumado es. Usted escucha: consumado es. Ya se acabó. Ya terminó. Él recibió en vez de mí mi maldición. Mi maldición desde la cruz. Él recibió mi maldición. Ahora ya yo soy nueva criatura. Ahora Dios, nueva relación. Padre misericordioso. Yo soy hijo.
de Dios. Nosotros llamamos nuevo nacimiento. Antes, ¿dónde yo estaba? Aquí, bajo las tinieblas. Aunque me esforzaba, actuaba, quería, pero la Biblia dice bajo las tinieblas. Pero a través del poder de Cristo ya nos liberó. Ahora nos permitió nuevas relaciones. Dios no es juez justo, Padre misericordioso, entre Padre e Hijo que existe. Aquí está amor. Aunque hijo, nuevo nacimiento, mientras su vida actúa oscuridad. Cuando tiene la oscuridad, el Padre, el Hijo, nosotros podemos presentar a Él. Satanás continuamente condena. Tú no puedes presentar. Dios ya no te va a ayudar. Ya tú vas a perder la salvación. Ya tú no hay esperanza. Ya no se han engañado. Nosotros personalmente se presenta ante Padre. Y el Padre que dice, ni yo te condeno, no peques más. ¿Por qué? Desde la cruz, Él llevó todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras debilidades, todo. Desde la cruz, Él llevó todo, nos entregó una nueva vida. Luego, tú eres hijo de Dios. Yo te doy toda mi herencia. Cuando nosotros creemos en el poder de Cristo, viene el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, vive en mí. Espíritu Santo mora en mí. Espíritu Santo nos guía. Espíritu Santo nos dirige. Y por eso acabamos de leer Romanos capítulo 8, el versículo 1. 8, Pastor Neri, ya puede borrar esa imagen, por favor. Ya, Romanos capítulo 8, el versículo 1. 8:1, puede borrar, por favor, imágenes. Romanos 8:1. Dice, ya, aquí está. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, muy importante. Ahora, antes no. Ahora, ninguna condenación. ¿Dónde yo estoy? En Cristo Jesús ahora. Ahora, ninguna condenación están en Cristo Jesús. Luego dice, sino conforme al Espíritu. Ay, Dios. Yo pensaba, ay, si será eso. Disculpe, perdón. Vamos a ver así si borrará o no borrará. Muchas gracias. Mañana mandamos al taller ya. Mañana borramos. Y aquí, ninguna condenación. Algunos cristianos todavía hay condenación. Ay, soy pecadora. Pecadora, significado. Pecadora, ¿qué significado? Yo no he reconciliado con Dios. Usted tiene que entender, pecador significa, yo nunca había sido reconciliado con Dios. Reconciliado, nunca había sido reconciliado con Dios.
Y entonces cuando se muere, ¿dónde va? Ir al infierno. Nosotros le preguntamos, ¿usted ya ha nacido de nuevo? ¿Eso qué significa? ¿Usted ya había sido reconciliado con Dios? ¿Usted había sido reconciliado con Dios? ¿Cómo usted había sido reconciliado con Dios? Por la sangre de Cristo. ¿Cómo había sido reconciliado con Dios? Por la fe. Él llevó todos mis pecados. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Tiene todavía poco de pecado? No. Él llevó todos mis pecados. Y luego yo vivo conforme al Espíritu. No conforme a mí mismo, conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. El versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Hermano, aquí dice, hay dos tipos de la ley. La ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Otro, la ley del pecado de la muerte. Hay dos tipos de pecado sale. Ley sale, la ley del pecado de la muerte. Luego, superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Hay dos tipos. Antes nosotros, ¿dónde estábamos? Bajo la ley del pecado de la muerte. Aquí. Nosotros así nacimos bajo la ley. Pero a través del Evangelio, el Espíritu Santo nos sacó desde bajo de la ley del pecado de la vida, sacó otro nivel. Y eso es el Evangelio. Mientras usted vive aquí, ¿usted dónde está? Bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Eso qué significa? Ya usted no va a vivir según su pensamiento. Usted va a vivir según la guía del Espíritu de Dios. El versículo 3, porque lo que era imposible para la ley. Lo que era imposible cumplir la ley. El humano es imposible cumplir la ley por cuanto era débil por la carne. Ningún humano puede cumplir la ley. Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios mandó su Hijo igual que nosotros encima de su cuerpo. Dios ponía nuestra maldición encima de él. Condenó al pecado en la carne. En vez de usted, Dios cargó nuestra maldición, su maldición encima de él. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley, ¿cómo se cumple? Morir. La ley nos pide, demanda, paga tu vida. Tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar. La justicia de la ley, muerte. En vez de usted, hijo de Dios, cargó la maldición de nosotros. Por nuestra maldición, Él murió. Él pagó la justicia de la ley, que no andamos conforme a la carne. La carne, mi ego. No andamos según mi pensamiento, sino conforme al Espíritu, conforme la palabra de Dios. Ahora, hermano, usted ya no vive conforme su pensamiento, sino nosotros vivimos conforme la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. No conforme su pensamiento. El versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
porque los que son de sí mismo, de sus pensamientos, de su propio ego, piensan las cosas del pensamiento del humano nada más. Pero una persona, los que son de la palabra de Dios, en las cosas de la palabra de Dios, así es. Aquí hay una gran diferencia. Antes nosotros vivíamos conforme mi pensamiento. Hoy en la noche ustedes llegaron aquí porque la palabra de Dios venció su pensamiento, por eso podía venir. Antes de venir aquí había guerra. No, cansado. No, mi mascota está resfriado. No, mi gato tiene hambre. No, mucho tráfico. No, muy difícil. Hay muchas cosas. No, hoy no me siento bien. Hay mucho pensamiento, pero la palabra de Dios venció. No, yo necesito. Yo voy a ir. Yo necesito la palabra de Dios. Por eso ese pensamiento venció. Todos los días en nosotros hay guerra. No solamente Rusia y Ucrania. En mi corazón, en nuestro corazón hay guerra. Todos los días su pensamiento bombardea. Todos los días su pensamiento le habla negativo. Tú no puedes. Tú eres vieja. Tú eres viejo. Todos los días. Ya tú tienes dificultad. Ya tú no puedes, tú sabes. Hermanos, el versículo 6. Vamos a leer juntos 6, 1, 2. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, vida y paz. Otra palabra dice, porque el pensamiento de mi ego es muerte, pero la palabra de Dios es vida y paz. Ahora, aquí hay dos opciones. Dios nos ha dado grandes bendiciones que es, usted puede elegir. Nadie le va a obligar. Usted puede elegir. Aquí hay dos opciones. Aquí dice, uno es el versículo 6, muerte. Uno es muerte, otro es vida y paz. ¿Qué le parece? Yo quiero recibir la muerte. Levante su mano. ¿Sí? Yo quiero recibir la muerte. Nadie. Yo quiero recibir vida y paz. Levante su mano. ¿Alguien no levantó su mano? ¿Qué es? ¿Quiere recibir dos cosas juntos? ¿Ya? Muerte, vida y paz. Hay dos opciones. ¿Quién va a elegir? Usted va a elegir. Usted. Si usted sigue conforme su pensamiento, ¿qué va a recibir al final? La muerte. Va a recibir la muerte. Usted va a recibir la muerte. Si usted vive conforme su pensamiento, la Biblia, ¿qué dice? Tú vas a morir. Eso es la Biblia. Tú vas a morir. Pero si usted recibe la palabra de vida y paz, eso es el concepto de la Biblia. Hermanos, muy importante la hora piadosa. Muy importante. Organice su tiempo madrugada. Cuando se despierte, primero leer la Biblia. Abre la Biblia. Aunque sea un capítulo, 2 capítulos, lea. Dios le va a hablar. Dios le va a tocar. ¿Por qué? Cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios entra a su corazón. La palabra de Dios entra, luego pelea contra su pensamiento. La palabra de Dios pelea contra su deseo de la carne. Alguna persona, yo no voy a hacer, yo voy a cambiar mi vida. Ayúdeme a amar a mi marido. Ay, ese diablo, ay. Usted no puede amar, usted ya sabe.
Usted ya conoce, ¿sí o no? Usted ya conoce sí misma. En vez de hacer en eso, usted tiene que recordar, yo morí juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Se levanta mucho pensamiento, se levanta mucho deseo de la carne. Yo morí juntamente con Él. La palabra de Dios le va a ofrecer, ¿qué le va a ofrecer? Vida y paz, vida y paz. Muy importante guardar la palabra. Si usted no tiene la palabra de Dios, todos los días, muy difícil mi negocio, muy difícil mi empresa, Dios, mañana mi amigo, Banco BCP me va a llamar. ¿Todavía está vivo, señora? ¿Hasta cuándo podría pagar? Hoy en la mañana, tarde, la noche. Ay, Dios. Pero si usted tiene la palabra de Dios, ¿cómo va a ser? No temas, yo te ayudo. La palabra de Dios pelea. La palabra de Dios pelea contra sus pensamientos. Por eso, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero el pensamiento de su ego, de sí mismo, es muerte. Su pensamiento le habla, estoy contigo, no te preocupes, yo voy a llevar para morir, Lili. Lili, abra los ojos. Por tanto trabajo está. Muerte, su pensamiento. La palabra de Dios nos enseña. Daniel, tú crees en tu propio pensamiento, tú fracasarás, tú morirás. Así la Biblia enseña. Usted recibe su pensamiento, morirá. Así habla, morirá. Pero si usted recibe el ocuparse de la palabra de Dios, es vida y paz. Ahora usted tiene mucha dificultad. No puedo respirar. Dios, muy difícil. No, Dios siempre nos dejará la salida. Amén, me dejará la salida. Y la palabra de Dios le va la fortaleza. Yo no voy a retroceder. Dios me va a bendecir. Dios me va a ayudar. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. El versículo 13, 14, 15. Hebreos capítulo 6, 13, 14, 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. 14, vamos a leer juntos. 1, 2. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grande. Hermana, solamente hermana, vamos a leer. Porque hermana tiene más necesidad, ¿sí o no? Sí, necesidad. Señor, bendice. Mis hijos tienen hambre, ahí bendice. Ay, de verdad. Ya, hermana, con voz alta. 1, 2. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Lleva esa promesa, hermana. Eso como un cheque blanco. Solamente firma. Así. Maribel. Doble Maribel. Así. Crea. Acabamos de leer aquí. De cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. 15, el versículo 15. Varones, vamos a leer. Varones, 1, 2. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó para lograr esa promesa de Dios. ¿Usted qué necesita? La paciencia. Paciencia. Nosotros estábamos en un lugar
No estoy promocionando un restaurante, se llama Siete Sopa. No estoy promocionando. Una fila. ¡Wow! A esa hora hay fila. Y un empleado. Señores, ¿quiere comer con nosotros? Sí, por eso estamos aquí. Con paciencia, por favor. Por fin entramos. Perú, nación bendecida. Pastor Juanpa, cuando llegó a Colombia, yo conversé con él. ¿Cómo está? Pastor, estoy mal. ¿Cómo mal? Aquí no hay comida. ¿Cómo no hay comida? Aquí no hay caldo de gallina. Pastor Juanpa, ¿cómo le gusta caldo de gallina? Algunas hermanas de Colombia, yo quiero abrir un negocio. Venga, yo tengo una idea. ¿Qué voy a hacer, pastor? Caldo de gallina. ¿Cómo le gusta? Hermanos, usted tiene la promesa de Dios. Su palabra, siempre que dice, tú vas a morir. Tú no puedes avanzar. Usted tiene que recordar esa promesa. De cierto te bendeciré, con abundancia te multiplicaré. Grande, crea. Esa palabra guarda. Esa palabra ponga en el vehículo, ponga. Ponga ese vehículo, ese versículo encima de espejo. Esa letra grande en frente de su sanitario, así grande pongas. Cada momento, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Ahora, ya para terminar, Romanos capítulo 8, el versículo 11. 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora esta noche usted, yo tengo la enfermedad. Yo creo que yo voy a morir. La Biblia, ¿qué dice? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Usted va a levantar. Usted va a recuperar. La Biblia dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Usted tiene enfermedad. Esta noche usted tiene que orar. Señor, yo soy sano. Amén. Cada mañana, cuando usted se despierta, ¿usted qué tiene que hacer? Gracias, mi Dios, yo soy sano. Ya repite conmigo. Yo soy sano. Yo por el frío no puede salir la voz, ¿cierto? Alguien dice, yo soy sano. No haga en eso, por favor. Ya. Yo soy sano. Mira al lado. Tú eres sano. Ay, crea, eso no es mi palabra. ¿Qué tipo de enfermedad usted tiene? Usted tiene que creer. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también su cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Así la Biblia habla. Él me va a sanar, me va a levantar. Yo soy sano, gracias. Yo soy sano. Usted es sano. Me duele, pero usted es sano. Aún usted tiene ciático, pero usted es sano. Aunque usted tiene gastritis, pero tiene que decir, soy sano. Gracias, soy sano. Crea, yo
Yo no estoy negando ya médico, medicamento, no necesito, no estoy hablando en eso, estoy hablando que usted crea. Con agradecimiento, recibe el tratamiento, toma el medicamento, pero su corazón, gracias Señor, soy sano. Tú estás conmigo, soy sano. Gracias hermano, hoy en la noche compartimos hasta aquí. Dios bendice cada uno. Nosotros, todos tenemos defectos, debilidades. ¿Eso qué significa? Dios no causa su defecto, su debilidad. Nunca Él tiene problema. Mi hijo tiene su defecto, debilidad, pero para mí nunca problema. ¿Por qué? Mi amor más grande que su defecto, que su debilidad. Repite conmigo. Dios me ama. Dios está conmigo. Dios me ayuda. Dios me escucha. Eso es. La fe, no es cosa grande, no es palabra filosófica, no es eso. Simplemente, yo creo la obra de Cristo, Él murió por mí, Él fue sepultado, Él resucitó por mí. Él cargó toda mi condenación, toda mi maldición encima de Él. Él llevó todos mis pecados, todas mis enfermedades, todas mis debilidades. Así es. Crea. No intenta sentirse. Crea. Soy sano. Cuando usted está solo, pone su mano. Señor, tengo dificultad de mi corazón. Soy sano. Ay, me duele, pero soy sano. Así es. Usted tiene que creer, soy sano. Dios que dice, sí, eres sano. Porque yo sané. Yo curé toda su enfermedad. Estamos muy agradecidos en esta noche. Por eso nosotros oramos juntos. Luego, después de terminar, entre los hermanos, un saludo. Saludo, un abrazo, con mucho amor, respeto. Bienvenido a la casa de Dios, importante. Voy a orar. Oremos.